Les habla la profesora Adrillet Aliaga en representación del equipo docente del curso de Introducción al Cálculo. Sean muy bienvenidos a la clase de funciones racionales. Los indicadores de desempeño son los siguientes. 1. Conoce las características de la función proporcional inversa y los fenómenos que ésta describe. 2. Transforma a partir de un procedimiento algebraico el modelo algebraico de una función racional del tipo f de x igual a ax más b partido en cx más d en un tipo de la forma f de x igual a partido en x menos h más k, es decir, la forma canónica. Y 3. Aplica estrategias que permiten construir el gráfico de una función racional, considerando todos sus elementos, el dominio, el recorrido, el intercepto y las asíntotas, en caso de que las tenga. Los contenidos a trabajar son los siguientes. 1. Función racional, donde veremos la utilidad y su definición, y además un ejemplo aplicado. Y 2. Función proporcional inversa. Veremos la definición, el modelo canónico y general, la representación gráfica, el comportamiento gráfico según parámetros, el cálculo de asíntotas y un ejemplo aplicado. Comencemos entonces. Función racional. Comencemos por su utilidad. Las funciones racionales, al igual que el resto de las funciones que hemos estudiado en este curso, tienen su principal aplicación en áreas como la estadística, las probabilidades, la ingeniería, la física y, por cierto, también en la química. De hecho, observamos que estas funciones modelan o explican diversos fenómenos y procesos biológicos, químicos y físicos. Veamos un ejemplo aplicado. Nos dicen a una temperatura constante qué pasa con el volumen y la presión de un fluido dentro de un émbolo cerrado, al cual se aplican fuerzas de la siguiente manera. Tenemos el primer émbolo de 1 kilogramo. Acá tenemos 2 kilogramos y 3 kilogramos. ¿Qué pasa entonces con la presión y el volumen? Pausa el video y responde. Efectivamente, podemos ver que a una temperatura constante, lo que ocurre es que la presión y el volumen son entre ellas inversamente proporcionales. Por eso es que podemos multiplicar entre ellas las variables y nos va a dar una constante, en este caso determinada por K. De manera que como la temperatura es constante, podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 nos va a dar igual a la presión 2 por el volumen 2 y así siempre que nosotros mantengamos la temperatura constante. Podemos decir así que a mayor presión aplicada al fluido, menor es su volumen. Y a menor presión aplicada justamente también al fluido, mayor será su volumen. O sea, mayor es el espacio que está ocupando en el recipiente. Y aquí mayor presión, entonces es menor el espacio que está ocupando en el mismo recipiente. Ahora, si nos vamos a la definición matemática, podemos decir que una función racional es una función real que se presenta a partir del siguiente modelo matemático. Nosotros ya lo vimos en la clase de funciones polinómicas y de la división de polinomios, ¿cierto? Donde teníamos un p de x partido en un q de x. Es importante que q de x tiene que ser distinto de 0, ya que de lo contrario nuestra función quedaría indeterminada, donde p de x y q de x pertenecen al conjunto de polinomios reales. Entonces, ¿cuántos tipos de funciones racionales podemos tener? Son infinitos tipos de funciones racionales, ya que como no tiene una forma específica, sino que va a depender del polinomio que nosotros tengamos en numerador y denominador, podemos tener infinitas combinaciones. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos al definir si la función con la que estamos trabajando es efectivamente o no una función racional. Recuerden que el polinomio puede comenzar desde grado 0 hasta grado n. Por tanto, va a ir variando su modelo algebraico. Una pequeña actividad. Determina a partir de la representación algebraica si las siguientes funciones son o no racionales. Pausa el video y responde. Verifiquemos entonces.
Efectivamente, la primera función es una función racional, ya que en el numerador tenemos un polinomio de grado 0 y en el denominador tenemos un polinomio de grado 1. La segunda también sería una función racional, nos queda grado 0 numerador y grado 2 en el denominador. La tercera función también es una función racional, grado 2 en el numerador y grado 2 en el denominador. En este caso, el denominador está factorizado, pero sigue siendo un polinomio de grado 2. ¿Qué pasa con la 4? Efectivamente, también es una función racional. Lo que hay que considerar, al igual que con la función 5, es que nuestro grado del numerador es 2 y el grado del denominador es 0, ya que está partido por un 1. Lo mismo pasa con m de c. Tenemos grado 1 en el numerador y grado 0 en el denominador. Por tanto, esas dos funciones siguen siendo funciones racionales. Y la última función, el e de k, no es una función racional, ya que si bien en el numerador tenemos un polinomio de grado 0, en el denominador tenemos una función raíz. Por lo tanto, esto no sería un polinomio. Por tanto, la función completa no sería una función racional. Tener precaución entonces que no necesariamente va a aparecer como una fracción cuando estemos trabajando con funciones racionales. También las funciones polinómicas como tal podemos verlas como un subconjunto de las funciones racionales. Nada más que el denominador va a tener un polinomio de grado 0. Ahora, ¿cómo relacionamos las funciones racionales con la función inversa proporcional? Por definición, tenemos que, para efectos del curso, nos detendremos en estudiar el caso de la función inversa proporcional de dos formas, del modelo canónico, ¿cierto? Y la forma del modelo general. El modelo canónico está determinado por una constante en el numerador, luego tenemos nuestro x menos h más el k. Por supuesto con a y x distinto de 0, ya que 0 dividido en cualquier cosa nos va a dar 0 y necesitamos tener esta forma sí o sí en nuestra fracción. Y en el modelo general vamos a tener un ax más b partido en cx más d, con a, b, c y d perteneciente al conjunto de los números reales y por supuesto con x distinto de 0 para que no estemos dividiendo por una constante. Por tanto, cuando trabajemos con la función inversa proporcional, vamos a tener este tipo de curvas asociadas que tienen un nombre particular y se llama hipérbola equilátera. Esta sería entonces la representación gráfica de nuestras funciones inversas proporcionales y se compone de dos ramas, es decir, tiene dos partes en nuestra gráfica, las cuales van a estar determinadas por los parámetros asociados al modelo matemático. Y estos parámetros también determinarán diversos aspectos relevantes para el análisis de nuestras curvas o de nuestros modelos. Tomemos el caso base. Observemos el gráfico que pertenece justamente a la función definida por f de x igual a 1 sobre x. Y nos piden responder las siguientes preguntas. ¿Está definida en el origen esta función? ¿Es continua o discontinua? ¿Cómo es su monotonía? ¿Es creciente o decreciente esta curva? ¿Tiene asíntotas? ¿Cuántas son esas asíntotas en caso de tener? ¿Y cuáles son? Pausa el video y responde. Analicemos entonces cada una de las preguntas. Efectivamente, la función no está definida en el origen. ¿Qué significaría estar definida en el origen? Que nosotros tomamos el x, 0, y me tiene que arrojar una imagen. Pero si nosotros evaluamos f de 0, ¿qué nos daría? Nos daría 1 partido en 0. Y esto sabemos que no puede pasar. Por tanto, no está definida en el origen. Luego nos preguntaban, ¿es continua o discontinua? Y efectivamente, la función es continua salvo para x igual 0. En todo el resto de los números reales va a ser continua. No tiene hoyitos entre medio nuestra gráfica, pero sí sufre una discontinuidad en x igual a 0, ya que
no tiene dominio en todos los reales, sino que sería el dominio en los reales menos el elemento 0. Por tanto, en ese elemento justamente sufre una discontinuidad. Nos preguntaban también, ¿cómo es su monotonía? ¿Creciente o decreciente? Si nosotros lo verificamos a través de variaciones medias, podemos ver que la función es decreciente en todo su intervalo. Y si miramos la gráfica, efectivamente, desde el menos infinito hasta el 0 está decreciendo y luego desde el 0 hasta el infinito positivo también está decreciendo. No tiene que ver con que tenga imágenes muy grandes, no importa hacia dónde va el i, sino que a medida que tomamos un x mayor, la imagen de ese x es menor. Por tanto, va a ser decreciente. Y nos preguntaban también si tiene asíntotas, cuántas y cuáles. Posee en este caso dos asíntotas. ¿Cuáles serían esas asíntotas? Serían justamente las indeterminaciones. En este caso, el x igual a 0 nos produce una asíntota vertical y el y igual a 0 nos arroja una asíntota horizontal, que es justamente el eje x y el eje y. Por tanto, las ecuaciones de las asíntotas están dadas por x igual a 0 e y igual a 0. Dos asíntotas, una vertical y una horizontal. Veamos el comportamiento gráfico según los parámetros. Si consideramos nosotros el modelo canónico y tenemos la función f de x igual a 1 partido en x, ¿cuáles son los valores de a? ¿Cuáles son los valores de h y de k? Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Para la función f de x igual a 1 partido en x, podemos inferir que el a vale 1, ya que es el número que está en el numerador. El h vale 0, ya que es lo que se le resta al x, y acá no tenemos nada, ¿cierto? Entonces vale 0, y el k también vale 0. Pero si nosotros tenemos la función menos 1 partido en x, ¿qué va a pasar con esa función? El valor de a va a ser negativo, nos daría un menos 1, lo que implica que si a es menor que 0, la curva va a ser creciente, y si a es mayor que 0, la curva va a ser decreciente. Podemos notarlo aquí. En verde tenemos la curva con a mayor que 0, cuando el numerador valía 1. Decreciente, ¿cierto? Decreciente. Y con la función menos 1 partido en x, la función es creciente y creciente. Ya tenemos una relación general. Pero también el valor de a nos ayuda a determinar la expansión o contracción de la curva respecto a su centro. ¿A qué le vamos a llamar centro? A la intersección de las asíntotas. En este caso, como no se ha trasladado, ya que el h y el k valen 0, podemos decir que en el 0,0 tenemos el centro. Por tanto, el valor de a, mientras más grande sea, más lejos va a estar la curva de ese centro, y mientras más pequeño sea, más cerca va a estar la curva de ese centro. Ahora analicemos el parámetro h. Nos dicen que h menor que 0 implica que la función se está desplazando en sentido horizontal negativo, y si h es mayor que 0, tenemos un desplazamiento horizontal pero positivo. Esto lo podemos reescribir como 1 partido en x menos 3. Entonces, efectivamente, el h es negativo. Por lo tanto, la curva se está desplazando 3 unidades hacia los negativos en el eje x. ¿Y qué es lo que vamos a tomar de referencia? Nuestro punto 0,0 de la función original. Es decir, tomamos la función 1 partido en x como referencia y esta es la que nosotros vamos a trasladar. Lo mismo va a pasar cuando tengamos un h positivo, en este caso el h vale 3. Aquí era h igual a menos 3 y acá h igual a 3. ¿Qué va a pasar? Ese punto 0,0, o sea nuestra asíntota, se va a desplazar 3 unidades hacia los positivos. Ahora, ¿cómo podemos definir cuál es nuestra asíntota? Bueno, la asíntota va a tener su ecuación por x igual a h, ya que cuando x tome el valor de h, eso nos va a dar 0 y se va a indeterminar. Por lo tanto, nos indica la asíntota. Y analicemos también el parámetro k.
nos dicen que k menor que 0 vamos a tener un desplazamiento vertical, pero va a ser negativo ese desplazamiento. En cambio, si k es mayor que 0, vamos a tener el desplazamiento vertical positivo. Es decir, aquí va a bajar y aquí va a subir nuestra curva. Tomamos nuevamente como referencia la función f de x igual a 1 sobre x. Pero ahora el desplazamiento va a ser vertical, es decir, va a subir o va a bajar, y es porque va a depender del valor de k. Si tenemos un menos 3, en este caso el k es igual a menos 3, entonces la curva, nuestra referencia 0, 0, va a bajar 3 unidades. Y si tenemos un k igual a 3, nuestra curva va a subir 3 unidades. Por tanto, la asíntota se desplaza. Y ahora tenemos una asíntota horizontal y igual a menos 3 y acá una asíntota horizontal y igual a 3. Si nosotros trabajamos con el modelo f de x igual a partido en x menos h más k, las asíntotas pueden estar dadas directamente por nuestro h y nuestro k, de forma que la asíntota horizontal va a estar dada por y igual al k, y la asíntota vertical va a estar dada por x igual a h. Pero esto nos sirve solamente cuando trabajemos con el modelo canónico. ¿Y qué hacemos con las asíntotas si tenemos polinomios de otros grados? Podemos establecer una relación. Acá tenemos un polinomio de grado n dividido en un polinomio de grado m. Y podemos establecer que si n es mayor que m, es decir, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la función no posee asíntotas horizontales. Por ejemplo, en este caso, podemos trabajarlo algebraicamente y eso es lo mismo que tener x más 1 por x menos 1, ya que es una suma por diferencia, dividido en x más 1. Podemos simplificar y esto nos da un x menos 1. Por tanto, esto nos va a dar una recta, pero va a tener un pequeño agujero en el x igual a menos 1, ya que la función original sí contemplaba un dominio en los reales menos el elemento 1, ¿ya? Pero su gráfica no posee asíntotas. Si nosotros tenemos una relación de igualdad entre los grados del numerador y denominador, entonces la función sí posee asíntotas y esta va a ser una asíntota horizontal y además va a estar dado por la recta y igual a sub n partido en b sub m. Quiere decir, va a tomar los coeficientes que están acompañando al grado mayor del polinomio. Por ejemplo, acá tenemos la función x más 2 partido en x menos 2. El x elevado a 1, ¿cierto? Ese es nuestro exponente de mayor grado. ¿Quién acompaña al x en el numerador? ¿Quién es nuestro a sub n? En ese caso, a sub n va a ser 1 y b sub m va a ser 1 también, ya que es el número que acompaña al x en el denominador. Y efectivamente nos queda y igual a 1 partido en 1, eso nos da 1. Por lo tanto, la asíntota horizontal va a estar dado por la recta y igual a 1. Y si n es menor que m, es decir, en el numerador tenemos un grado menor que el grado del denominador, va a poseer también una asíntota horizontal y es el eje x. Por ejemplo, en este caso, grado del numerador es 0, grado del denominador es 1, se cumple que n es menor que m, y la asíntota va a estar dado por el y igual a 0. Y esto es el eje x. Es la ecuación de la recta del eje x. Veamos ahora un ejemplo ilustrativo. Nos dicen, sea f una función real definida por f de x igual a 2x más 3 dividido en x más 4. A partir de dicho modelo algebraico nos piden determinar el dominio, el recorrido de la función. Luego nos piden las ecuaciones de las asíntotas
y finalmente nos piden el gráfico de la función. Respondamos entonces. El A, dominio y recorrido. ¿Cómo podemos determinar fácilmente el dominio? Bueno, miramos nuestra función, vemos que efectivamente tiene una fracción porque es una función racional y lo que estamos seguros es que el denominador no puede ser 0. Tiene que ser sí o sí distinto de 0 ese denominador. Por lo tanto, el x más 4 debe ser distinto de 0. Eso quiere decir que x debe ser distinto de menos 4. Y nos quedaría el dominio de la función dado por todos los x en los reales, excepto el x igual a menos 4. También lo pueden escribir como dominio de f igual a los reales, quitando el elemento menos 4. Por otro lado, el recorrido, para determinarlo algebraicamente, necesitamos despejar el x. En este caso, nosotros lo que tenemos despejada es la función de x. ¿Cierto? Que muchas veces también se le llama y. Pero en nuestra función, ahora vamos a despejar la variable independiente. Aplicamos inverso multiplicativo, ¿cierto? Del 1 partido en x más 4. O sea, vamos a multiplicar todo por x más 4 y nos queda de la siguiente manera. Luego vamos a distribuir. El y multiplica al x y multiplica al 4, quedando ix más 4y. Y por este otro lado se mantiene toda la expresión. Y luego vamos a agrupar los x en un lado de la igualdad para poder factorizar. De forma que, como este elemento tiene x y este también tiene x, entonces podemos factorizar, ocupar un factor en común y nos quedaría de la siguiente manera. X factor de y menos 2 igual a menos 4y más 3. Y finalmente, inverso multiplicativo, vamos a multiplicar todo por 1 sobre y menos 2 y nos quedaría despejada esta expresión de x. Por lo tanto, lo que estamos encontrando con esto son todos los y que no corresponden a nuestro recorrido. Es decir, son todos los y pertenecientes a los reales, tal que y es distinto de 2, ya que el denominador no puede ser 0 tampoco, por lo tanto y menos 2 tiene que ser distinto de 0, eso implica que y debe ser distinto de 2. Recuerden que los y representan imágenes de x, es decir que la función nunca va a tomar el valor 2. El f de x va a ser siempre distinto de 2, porque no hay un x que nos arroje la imagen 2. Eso es lo que quiere decir nuestro recorrido. Pregunta B. Nos pedía determinar las asíntotas. Por lo tanto, vamos a ocupar nuestros teoremas, nuestras relaciones entre los grados n y m, que son del polinomio del numerador y polinomio del denominador. En este caso, ¿en qué condición estamos? El m es igual a n. Ambos son de grado 1, el numerador y el denominador. Por lo tanto, cuando n era igual a m, ¿qué es lo que pasaba? Que sí teníamos una asíntota horizontal y va a ser la recta y igual a sub n partido en b sub m. En este caso, ¿quién es a sub n? Va a ser 2, ya que es el número que acompaña al x. Y ¿quién es b sub m? Va a ser 1. A pesar de que no está escrito, ¿cierto? Estamos multiplicando por un 1. Por tanto, nuestra asíntota va a estar dada por 2 partido en 1 y eso nos va a dar 2. Y fíjense que tiene total relación con lo que determinamos en el recorrido. Eran todos los valores de la función excepto el 2. No íbamos a tener nunca una imagen igual a 2. Y eso es porque hay una asíntota en el 2. Y la ecuación de esa asíntota va a ser y igual a 2. Una asíntota que es horizontal, es decir, paralela al eje x. Por tanto, ya tenemos listo el dominio, el recorrido y la ecuación de las asíntotas. El dominio, recuerden que estaba dado por los reales, excepto el elemento menos 4, que era el que determinaba nuestra función. Y el recorrido estaba dado por los reales, excepto el elemento 2, porque nunca nuestra función iba a tomar el valor 2. Y por otro lado, las ecuaciones de las asíntotas van a ser
asíntota vertical es el x igual a menos 4. Esa es nuestra ecuación. Y la asíntota horizontal tiene por ecuación el y igual a 2. Ahora, para determinar nuestro punto C, vamos a ocupar la estrategia de transformar esta forma general a la forma canónica. Es decir, pasar del ax más b partido en cx más d a la forma a sobre x menos h más k. Recuerden utilizar correctamente los axiomas de cuerpo para llegar a este objetivo que nosotros queremos. Entonces, primer paso, lo que nosotros vamos a hacer es sumar un cero conveniente. En este caso, ¿cuál va a ser nuestro cero conveniente? Va a depender de nuestro denominador. Vamos a sumar y restar el denominador. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder separar en fracciones, de forma que sumo y resto x más 4 y después voy a conmutar, ¿cierto? Porque la suma es conmutativa y para verlo más claramente me queda por un lado esa fracción y por otro lado el denominador puede dividir a todo lo que resta, quedando de esa forma x más 4 partido en x más 4 y por otro lado el 2x más 3 menos el x más 4 partido también en x más 4. Esto de aquí es un 1, es un entero, por lo tanto nos queda ahí, igual a 1. Y acá, por reducción de términos semejantes, ¿cierto? Ese negativo nos cambia los signos del paréntesis y nos queda menos x, menos 4. Después 2x menos x nos queda solo x. Y 3 menos 4 nos queda menos 1. Y lo que logramos con eso fue quitar el 2 en nuestra fracción para que nos quede el mismo coeficiente acompañando al numerador y denominador. Luego tenemos que volver a repetir este procedimiento hasta que el grado del numerador sea 0, una constante en el numerador. Entonces, conservamos el 1, ¿cierto? Ese 1 nos va a acompañar todo el tiempo y volvemos a sumar y restar el denominador en el numerador, o sea, este cero conveniente. Vamos a permutar nuevamente y dejar el x más 4 adelante para que se vea más claro. Este paso no es necesario, pero sí es necesario en la explicación. Entonces, el x más 4 me queda dividido en x más 4, quedando el entero. Y por otro lado, vamos a tener el resto, que sería x más 1 más el menos x más 4. Nuevamente, el negativo va a cambiar los signos de nuestro paréntesis, quedando menos x, menos 4. Reducción de términos semejantes, ese x se va a cancelar con ese menos x y nos queda menos 1, menos 4, menos 5 en el numerador. Entonces, aquí obtuvimos otro 1, quedando de esa forma 1 más 1, 2. Y en el numerador ya nos quedó un polinomio de grado 0, una constante en el numerador. Entonces, con esto lo que estamos obteniendo es nuestra forma canónica. Si lo reescribimos para que entendamos bien cuál es el a, el h y el k, nos quedaría el a igual a menos 5, ya que es quien está en el numerador. El x menos h, como esto por defecto lleva un negativo, nos quedaría menos 4. Por lo tanto, h es menos 4 y el k es lo que le estamos sumando. Por tanto, el k sería igual a 2 y esa sería nuestra forma canónica. Aquí se ve la importancia de manejar bien los axiomas de cuerpo, ya que esto de sumar el neutro nos permite trabajar con la expresión algebraica y llegar a lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, aquí tenemos la gráfica de la función. Como el a es menor que 0, entonces la curva es creciente. Tenemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical, dado por el x igual a menos 4 como asíntota vertical y el y igual a 2 como asíntota horizontal. Y para trazar la curva correctamente, basta que nosotros evaluemos algunos números en la función y podamos determinar por qué puntos pasa nuestra curva.
Recuerden que la también nos ayuda para determinar la distancia a ese origen, que en este caso va a ser la intersección de nuestras asíntotas, porque esta función ya está trasladada, no es el 0, 0. Este punto va a ser el menos 4,2, la intersección de las asíntotas. Y otra forma de determinar la forma canónica, si ustedes tienen la función de la forma general, 2x más 3 partido en x más 4, es realizando esta división de polinomios. Entonces, 2x más 3 dividido en x más 4, ¿qué nos va a quedar? Buscamos qué número multiplicado por x me da 2x, y ese número va a ser 2. Entonces el 2 multiplica al x y también multiplica al 4. Nos quedaría entonces 2x más 8. ¿Y qué hacemos? Restamos, ¿cierto? Se nos van a ir los 2x y nos va a quedar un menos 8 porque nos cambió el signo, quedando de resto menos 5. Y aquí ya tienen la transcripción de la forma general a la forma canónica. Entonces la función nos queda dado por el resto en el numerador partido en ¿quién? En el divisor, x más 4 más el cociente 2. Y aquí ven una utilidad de la división de polinomios. Por tanto, ya tenemos listo dominio recorrido, ¿cierto? Las ecuaciones de las asíntotas y la gráfica de la función. Y bien, a partir de lo que hemos trabajado hasta entonces, sabemos que una expresión racional se puede generar de la suma de otras expresiones racionales. Entonces, en este contexto, hay un método que se llama descomposición en fracciones parciales que nos ayuda en estos casos, en los que tenemos que separar una función racional en distintas fracciones de grado menor. Por ejemplo, nos piden descomponer la fracción algebraica dada por esta expresión en una suma de fracciones parciales. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? De partida, nosotros sabemos que el denominador lo podemos factorizar, ya que es un polinomio de grado 2, y en este caso sí tiene soluciones reales, quedando x más 4 por x menos 1. Ya buscando esos dos números que multiplicados nos dieran menos 4 y sumados nos dieran 3. Luego, como nosotros queremos descomponer en fracciones parciales, quiere decir que vamos a separar este denominador, ¿cierto? Y que por una parte nos quede el primer factor y por otra parte, sumado, nos quede el segundo factor. Y para eso sabemos que existen dos números, a y b, que al sumar esas fracciones nos van a arrojar la fracción original. Por tanto, este método se trata de encontrar ese a y b para poder descomponer esa fracción. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que de cierta forma, acá para sumar las fracciones y volver a lo anterior, debiese cumplir que a por esta multiplicación cruzada, ¿cierto? Al resolver fracciones y la multiplicación directa en el denominador, nos queda por x menos 1 más el b por el x más 4 partido en la multiplicación directa en x más 4 por x menos 1 tiene que ser igual a esto de allá. Por lo tanto, como el denominador no está en tela de juicio, ¿cierto? Nosotros lo que queremos verificar es el valor de a y b. Y sabemos que esa expresión debe ser igual al 7x más 13, porque ese es el numerador. Entonces, tenemos a por x menos 1 más b por x más 4, y eso debe ser igual al 7x más 13. Luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, el a multiplica al x y al menos 1, y el b multiplica al x y al 4. Vamos a distribuir, quedando de la siguiente manera. Y ahora lo que necesitamos es factorizar por x. Dejar los términos que tienen x por un lado y los que no lo tienen por otro lado, para poder comparar. Entonces podemos factorizar por x el a más b, y por otro lado nos va a quedar menos a más 4b, quedando de la siguiente manera. A factorizado y b factorizado, ¿cierto? Por x,
y por otro lado nos queda el término independiente. Ahora, lo que acompaña a x sabemos que debe ser igual a 7 y lo independiente debe ser igual a 13. Y de esta forma vamos a formar un sistema de ecuaciones para encontrar el valor de a y el valor de b. Entonces, el a más b debe ser igual a 7 y el menos a más 4b debe ser igual a 13. Formamos este sistema y por supuesto podemos notar que la forma más sencilla de trabajar este sistema es a través de la reducción. Recuerden que tenemos distintos métodos para trabajar con sistemas de ecuaciones. Dependiendo de la expresión que nos presenten, es el método que elegimos. En este caso podemos reducir directamente y sumamos las expresiones. Al sumar, el a se va a cancelar con el menos a y nos va a quedar aquí b más 4b, 5b, y por otro lado 7 más 13 nos queda 20. Y así rápidamente, multiplicando por el inverso multiplicativo de 5, nos queda que b es igual a 4. Cuando ya tenemos el valor de una de las incógnitas, podemos reemplazar tanto en la primera como en la segunda ecuación. En este caso, es más sencillo trabajar con la primera ecuación, ya que tenemos solamente un a más b. Entonces reemplazamos en 1, en la primera ecuación, el valor de b y nos queda a más 4 igual a 7, quedando que a es igual a 3. Por lo tanto, podemos reemplazar ese valor de a y el valor de b que encontramos y de esa forma ya tenemos la suma de las fracciones parciales. Por otro lado, tenemos una segunda estrategia que es bastante útil, pero tenemos que tener cuidado con ella, ya que nosotros vamos a reemplazar por los valores que precisamente indeterminan nuestras fracciones. No son parte del dominio de la función y eso lo deben tener presente. Pero lo que va a pasar es que van a anular el valor de a y el valor de b para cuando estemos determinando cada uno de ellos. ¿De qué forma entonces? Tomamos primero el x igual a 1. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos x igual a 1 nos va a quedar a por 0 y no vamos a tener que buscar el valor de a, solamente el valor de b. Entonces reemplazamos por x igual a 1 en toda la expresión y nos quedaría a por 0 en el fondo, más b por 1 más 4 igual a 7 más 13. Esto se va y nos queda solamente 5b igual a 20. Y directamente b va a ser igual a 4. Y de la misma forma lo hacemos reemplazando x igual a menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque cuando x sea menos 4 nos va a dar b por 0. Nos queda entonces a por menos 4 menos 1 más b por 0 igual a 7 por menos 4 nos quedaría menos 28 más 13. Nos queda entonces menos 5a, el b se fue, ¿cierto?, a 0, y nos queda igual a menos 15. Dividimos entonces y nos queda que a es igual a 3. Y esta sería una forma alternativa para encontrar el valor de a y de b. Pero recuerden, el x igual a 1 y el x igual a menos 4 no corresponden al dominio de esta función, ya que precisamente con esos dos valores se indetermina nuestra función. Y finalmente les recomiendo siempre verificar que las fracciones que ustedes encontraron eran las correctas. ¿De qué forma? Bueno, sumando esa fracción con esa fracción. Y nos quedaría entonces 3 por x menos 1 más 4 por x más 4 dividido en la multiplicación directa. Y realizando trabajo algebraico podemos verificar que efectivamente es la misma fracción que tenemos desde el comienzo. Y ahí queda demostrado. Para profundizar sobre la función inversa proporcional, las funciones racionales en general y los métodos de fracciones parciales, les recomiendo ir a la bibliografía recomendada y recurrir a los ejercicios de nuestro libro del curso, los apuntes de introducción al cálculo. Con esto concluimos la clase de hoy. Espero les sea muy útil
y nos vemos en la próxima clase.